creo que movió mi corazón para poder dar este mensaje, que va a ser el complemento de lo que di, creo que hace el año pasado, porque ya hacía mucho que no predicaba. O no me acuerdo cuándo lo di, luego, no, sí, fue el 4 de enero, todavía fue en este año cuando di el mensaje, suelo ponerle a veces a mis apuntes la fecha. El 4 de enero prediqué, voy a hacerle como lo hice una vez con mi hija. ¿Alguien se acuerda de qué prediqué la última vez? Qué bueno. ¿Quién dijo? De la amistad, ¿verdad? Sí. Es que un día, hace tiempo, estaba preparando un bosquejo y se acercó mi hija, y sí, y se acercó a ver mi bosquejo y me dice, ¿de qué vas a predicar mañana, papá? Y le dije, voy a continuar predicando de lo que había predicado la última vez. Y se queda así mi hija, dice, ¿y de qué predicaste la última vez? Digo, no te preocupes, no te sientas mal, hija. Así como a ti se te olvida, se le olvida a todos. ¿Sí? Pero la ventaja para los que predicamos es que los que predicamos el mensaje no se nos olvida. En primera, por lo que preparamos, pero en segunda, porque creo que es cuestión de conciencia y una obligación del que se para aquí, poder transmitir un mensaje de algo, sino que totalmente hemos superado algo, estemos viviendo al 100%, cuando menos que estemos intentando practicar lo que aquí estamos transmitiendo. ¿Sí? Así que te invito a que me acompañes a orar para que sea Dios el que me dirija y pueda abrir el corazón, la mente de todos y cada uno de nosotros. Dicen que a veces el mensaje del que habla pretende llegar a la mente del oyente para que pueda razonar y entender lo que se está compartiendo, pero Dios es el que abre el corazón y el Espíritu de Dios para que no solo quede en la mente, sino vaya a la parte más profunda del ser humano, que es el Espíritu. Y para eso también oramos. Ayúdame a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver a tu iglesia respondiendo, Señor, quitándose temores. Cada día vemos más lleno este lugar. Te rogamos por aquellos que aún están en sus casas, que no se han decidido asistir, que tú seas también con ellos. Que tú, Señor, les convenzas, les fortalezcas en su fe y pronto esté el 100% de los miembros de esta congregación aquí. Ahora pedimos también la asistencia de tu Espíritu, que Él sea el que tome control en esta tarde. Señor, y Él hable a nuestras vidas. Podamos abrazar tu enseñanza y podamos vivir para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y es que lo que hace 8 días, una frase que dijo Memo hace 8 días, si algunos se acuerdan, cuando empezó a hablar de los milagros que se producen y de lo que esperamos que empiece a suceder, las reuniones de los jueves, él después dijo, bueno, pero para equilibrar, dice, voy a decir también que a veces ¿por qué Dios no puede sanar? ¿Sí se acuerdan? Que puede haber pecado en uno, puede haber incredulidad, y empezó a citar algunas cosas. Y entonces yo me quedé pensando en el mensaje que di hace un poco más de un mes, y eso porque una persona que después habló conmigo me dijo, es que oí su mensaje, y como que se quedó con la idea de que nada más iba a venir conmigo, no es de esta congregación, para que yo la escuchara y hablara y hablara y hablara. Y dije, no, creo que a veces se puede dejar una mala impresión que un amigo nada más está para que te escuche. Y sí es una parte, una función de la amistad, escuchar a otros. Pero la amistad o los amigos están y estamos para más cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan el versículo del que partimos?
Proverbios 18:24, el que quiera ser amigo o el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. Y amigos hay más unidos que un hermano, ¿verdad? Partimos de ese versículo, ya no quisiera dar mucho resumen de lo que vimos la vez anterior, porque pues tengo muchos mensajes. Y la vez anterior también alguien al final me llamó y me dice: hermano, hubiera cerrado con broche de oro si hubiera hablado de Mefiboset. Y lo que pasa es que a veces nos come el tiempo. Ese reloj, ya me aumentaron minutos, porque empecé a dar avisos antes. O sea, ese debería empezar apenas. No me digan que no. Empecé a dar avisos primero de lo de Memo y otras cosas. Así que regrésenme, así como en el americano, regrésenle minutos. Bueno, pero acuérdate que yo sí respeto el reloj. Tú lo ves después de media hora que ya se flashó ahí, que ya se acabó. Ok. Entonces vamos a continuar ahí donde esa parte ya no toqué. Acompáñenme al capítulo 27 de Proverbios. Y vamos a los versículos del 8 al 10. No es ese, perdón. 9 y 10. Dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Dice el 10: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Pero déjenme referir a la primera parte del 10 nuevamente. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre. Y hay amistades que duran muchos años y trasciende a las generaciones. No solo se convierten en amigos los que son, sino a veces su descendencia. Por ejemplo, yo puedo decir que Jonathan es mi amigo, que Memo es mi amigo, que ahora que vi a David en estos días pasados es mi amigo. Y las veces que he visto a David Quero, nos abrazamos con mucho amor. Un día trajo una persona que estuvo aquí unos días allá y nos abrazamos. Y somos amigos, no solo del papá, sino de los hijos. Y este versículo nos anima a no dejar a tu amigo ni al amigo de tu padre. Y fíjense lo que pasó, si recuerdan, terminamos en la historia de David y Jonathan, en la amistad de ellos. Cuando David se entera que Jonathan y Saúl fueron muertos, él hace duelo, ¿sí? Incluso aquel hombre que le llevó la noticia creyó que llevaba buenas nuevas a David porque su enemigo había muerto. Dice: no, ahora mátenlo porque tú mismo dijiste, por tu propia boca vas a caer. Tú mismo dijiste que terminaste de matar a Saúl. Y hace duelo y hace que todo el pueblo se duela con él, porque tanto el papá, que aunque no fue su amigo de David, Saúl no fue su amigo, pero su hijo, Jonathan, fue su amigo. Y ellos habían hecho un pacto, David y Jonathan. Vamos a ver un poquito el pacto que hicieron en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, versos del 14 al 17. Dice así, están hablando Jonathan y David, dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia, dice Jonathan, de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre.
Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hace Jonathan, o le hace a David que le haga una promesa de que no va a borrar el nombre de su casa. O sea, ¿cuál era eso? Su descendencia, que iba a tener misericordia de la descendencia de Jonathan. Pasado algún tiempo, David recuerda esta promesa que le hizo a Jonathan y un día pregunta a sus servidores: ¿habrá alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonathan, que todavía esté con vida? Y sí, le dicen: sí, hay descendencia todavía de Jonathan. Y Jonathan tenía un hijo lisiado de los pies. La nodriza lo cargó, cuando se vieron amenazados, se cayó y quedó tullido. Mefiboset. Y cuando David se entera, hace todo lo posible por buscar a Mefiboset. Indaga, vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 9. Indaga acerca del paradero de Mefiboset y dice así la escritura: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David, y él trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Fíjense el concepto que tenía Mefiboset de él mismo, pero la misericordia de David por amor a Jonathan, en donde había tenido una estrecha amistad con él y le había hecho un juramento, ¿sí? Ahora tiene oportunidad de honrar la memoria de su amigo Jonathan, haciéndole un bien a su hijo. Le dice: siempre comerás a mi mesa. Y todos los días, el resto de sus días de Mefiboset, comió a su mesa. Y esto es, digamos, una tipología de lo que hace Dios con nosotros. Tú y yo, digamos, somos un Mefiboset. Ese estar lisiado de los pies habla de la indigencia en la que todos vivimos espiritualmente, en la incapacidad, en la impotencia que tenemos. Y viene nuestro amigo que vimos en la vez anterior, el amigo por excelencia es Cristo, y le dijo a sus apóstoles: ya no me llamarán, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero como ellos sí sabían, dice: ustedes serán mis amigos. Y ahora Cristo nos ha hecho sentar a su mesa, ¿sí? Y Él nos otorga los manjares que Él tiene, ¿sí? Los recursos celestiales para que nosotros disfrutemos de ellos. Y de esta manera sella una vez más David su amistad, y ahora la asume para con su hijo, y más bien lo toma como un hijo. Hermanos, no dejemos las amistades
de nuestros padres, sobre todo ustedes jóvenes. Si tu padre o tu madre, tú sabes que tiene un amigo, considera ese amigo de tu padre o de tu madre y consúltalo. Mira, te voy a poner un ejemplo que viene ahí en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, ustedes conocen la historia. Muere Salomón y queda en el trono su hijo Roboam. Y ante Roboam van comandados por Jeroboam, todo el pueblo de Israel diciéndole: disminuye la carga que tu padre puso sobre nosotros. Para la esplendidez en la que vivió Salomón, tuvo que cargar al pueblo de muchos impuestos. Ellos se sentían ahogados con tantos impuestos y le están rogando al nuevo rey, al hijo de Salomón, que les quite un poquito esa carga tan pesada. ¿Qué hace Jeroboam? Toma dos consejos. Primero va a aconsejarse con los consejeros y amigos de su padre, con los viejos. Dice: a ver, así me dicen el pueblo, que yo disminuya un poquito la carga sobre ellos. ¿Ustedes qué opinan? Dice: hazle caso al pueblo, le dicen. Y si vas a ver que todo el pueblo te va a servir, pero llama a sus amigos de su edad. ¿Ustedes qué me aconsejan? Ah, ¿eso dijeron? Pues diles que el dedo meñique tuyo es más fuerte que todo tu padre. Y que él, si los azotó con látigo, tú los vas a azotar con escorpiones. No les disminuyas nada, auméntales. Y dice la escritura que ¿cuál consejo siguió Roboam? Joven, yo no quiero decir que tus amigos no te amen, pero estoy seguro que no te van a ayudar cuando pidas un consejo. A un amigo al nivel de tu amistad, de tu edad, ¿sí? Y son fieles, pero no te va a ayudar. ¿Sabes por qué? En primera, porque no tienen la suficiente experiencia para una situación que tú le estés planteando, que tiene que ver con una decisión a lo mejor importante, o con un pecado, con algo que no está bien en tu vida. Busca la experiencia de alguien que ya demostró a través del tiempo que quizás hasta vivió lo mismo y te va a entender, pero que su vida es diferente. No lo van a buscar. Miren, yo me acuerdo, hijo, me da risa y vergüenza, porque cuando yo era joven, mi mejor amigo que tenía se llamaba Oscar. Me acuerdo que yo iba a la casa de Oscar y su mamá, porque su papá ya había muerto, me decía a mí: Alonso, porque siempre me conocieron por mi segundo apellido, Alonso, te encargo a mi hijo Oscar, cuídamelo. Y Oscar iba a mi casa y le decía a mi papá: Oscar, tú que eres su mejor amigo de mi hijo, te lo encargo, cuídamelo. Y entre los dos nos drogábamos, nos tapábamos, tomábamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Estábamos metidos en lo mismo. O sea, creíamos en ese entonces, como muchos jóvenes creen, que nos podemos comer el mundo, ¿sí? Que no hay nada que nos va a impedir. Los jóvenes muchas veces usan las frases cuando un viejo les dice una experiencia: sí, pero a mí no me va a pasar, ¿no? O dicen: dame chance que yo viva también mis experiencias, te lo estoy diciendo por algo, porque me fue como en feria. Alguien una vez dijo, ¿sí?, que el hombre necio no aprende ni de sus experiencias. El hombre común apenas aprende de sus experiencias, pero el hombre sabio aprende de las experiencias de otro. Y Roboam tuvo que pagar, ¿sí?, las consecuencias de su mala decisión. El reino se le dividió, aunque ya había una profecía de parte de Dios, pero el pueblo se le dividió. El reino solo se quedó él con 2 tribus y Jeroboam se quedó con 10.
por una mala decisión, por no escuchar el consejo de un viejo, de los amigos de su padre. Los jóvenes, Abby, Shuli, Memo es amigo de su papá, ¿ah? Mío. Dice más o menos. Bueno, cuando tengan una decisión importante, vengan con los viejos. Miren, la verdad son pocos los jóvenes que nos escuchan. Mi hija, después de que no se casó, vino con nosotros, los pastores. Con el corazón le hablamos. Y llorando, ella entendió que lo que le estábamos diciendo era por amor. Y obedeció. Pero son pocos. Son muy pocos los que obedecen. Más bien se montan en su macho y hacen lo que quieren. Bueno, cada quien va a pagar sus consecuencias. El verdadero consejo va a venir de verdaderos amigos que son fieles. Proverbios 3 del 21 al 26. Nada más voy a leer varias citas porque tengo muchas citas y después a lo mejor trato de resumir o comentar algo de eso. Escucha las citas. Dice Salomón, el mismo Salomón aconsejando o dejando un legado a su hijo. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si tú quieres saber algunas normas de piedad que puedes desarrollar o aplicar en tu vida, escucha lo que otros te dicen. Tenlas siempre presentes, cultívalas, practícalas en tu vida. Si quieres ser sabio, camina por el camino del deber, que es el camino de mayor seguridad. Si quieres tener un sueño en paz, vive de una buena conciencia. Eso es lo que te va a dar un sueño en paz. Un deber de la autoridad, padres, escuchen. Un deber de la autoridad como padres es reprender a nuestros hijos, corregirlos, ¿sí? Estorbarlos en su pecado, no dejarlos así. O sea, no consientas con tu hijo pecaminoso, con tu hija pecaminosa. No te hagas cómplice con él o con ella. Es tu deber reprenderlo, reprenderla. Para eso Dios te dio la autoridad. Sí, dale instrucciones, pero también reprende, ¿sí? Porque están a tu cargo. Jóvenes, hijos, si quieren verdaderamente ser prudentes, presten atención a lo que sus padres les están diciendo. No los menosprecien. Mucho menos les hablen de una forma que los deshonren de manera grosera. ¿Estás loca? ¿Tú qué sabes? Ya me tienes harta. Voltéale un cachetadón. Aunque te amenace, te voy a amenazar, te voy a demandar con derechos humanos, demándame con quien quieras. Y de una vez para que me demandes con ganas, ahí te va otro.
No, de veras, en serio. Es que ahora los chamacos imberbes, ¿sí? Se ponen del tú al tú con los padres, con los mayores. Les faltan al respeto de una manera tal que da hasta pena ajena. No permitas que te falten al respeto. Se sienten muy hombrecitos, muy mujercitas, vuélale de casa. Haz tu propia vida, ya vive aparte. ¿Quieres tomar tus propias decisiones? Un hijo que viva en la casa de sus padres tiene que sujetarse a las reglas que pongan los padres. Si no se quieren sujetar, adelante, la puerta está bien abierta, muy ancha. ¿Te crees muy hombrecito, muy mujercita? Órale. Atiende tu propia vida. Escucha, joven, escucha. ¿Quieres ser sabio? Atiende el consejo. ¿Quieres llegar a pintar canas y que esas canas demuestren que eres un hombre sabio en tu vejez? Empieza desde ahora. Vino una mujercita, una niñita, una jovencita de 15 años, ¿verdad, Gaby? ¿Qué dice la Escritura acerca de los jóvenes? ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Piensa, joven, y gózate en tu juventud, dice, pero piensa que de todas estas cosas darás cuenta a Dios cuando seas grande. No nada más es, vente, oro por ti, ¿no? El joven tiene una responsabilidad. Todos nosotros, ¿por qué? Hay una ley que Dios estableció. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembre, el joven siembre, la joven siembre, eso va a cegar. Pagamos las consecuencias. Dios espera que atendamos eso. Les voy a hacer una pregunta. ¿A quién le gustaría tener seguridad en una decisión importante de su vida de que va a dar el paso firme, seguro, para lo que va en ese momento a decidir? ¿A quién le gustaría tener la seguridad? Qué bueno. Te voy a dar algunos consejos. Proverbios 11, verso 14 dice: donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15, 22, todos tienen que ver más o menos con lo mismo. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros estará la victoria. Todos, absolutamente todos, no solo los jóvenes, necesitamos dirección en nuestra vida. Todos. ¿Sí? Por muy viejos que seamos, aún Memo a sus 78 años que dije, necesita dirección. Todos necesitamos una guía, alguien que en algún momento dado nos pueda corregir. Porque donde no hay una buena dirección, el éxito se compromete. Los consejeros que tú vas a los que te vas a acercar, también tienes que ser sabios al escogerlos. Tienen que ser gente competente, de una cualidad probada
¿sí? Gente experimentada, ¿sí? Y gente que esté desinteresada y te pueda dar un consejo totalmente desinteresado en lo que tú vas a decidir. Por ejemplo, yo sé, a veces muchos no lo hacen. Por ejemplo, jóvenes, ¿cuántos oran, por ejemplo, para decidir su carrera? No me levanten la mano. Pero a veces son cosas que las damos por hechas, ¿no? Yo quiero estudiar esto. Pero hay decisiones que son mucho más trascendentes. ¿Con quién te vas a casar? Yo creo que después de la decisión más importante en nuestra vida, que es decidir por el Señor, la que sigue en términos de importancia es con quién te vas a casar. ¿Tú crees, joven, que deberías de tomar consejo? ¿Tú crees que deberías indagar y preguntar y abrir tus ojos y tu corazón para cuando varios te digan, este hombre o esta mujer no te conviene? ¿Deberías de prestar atención? Pero usted sí lo hizo, pastor. Hasta acá los oí. ¿Por qué no tomamos un consejo? Miren, se alcanzan a ver los rasgos de cada persona. Les voy a poner unos ejemplos. Espero que nadie se vaya a ofender. La Biblia habla acerca de las mujeres, por ejemplo, cuál debería ser su vestido. Decoroso, recatado. ¿Sí? Cuando uno ve cómo se puede vestir una jovencita, eso te da mucho que hablar de cómo es. ¿Sí? Y debería de mantenerte alerta, joven, porque es así. Pero a veces sucede al contrario, eso llama la atención. Jovencita, espero que no seas como aquellas que distinguen ¿se acuerdan cómo dice la escritura de Saúl, que se distinguía por encima de todos? Dice, todos les llegaban nada más hasta el hombro, ¿verdad? Era alto, guapo, ojos, no, verdes los tenía. O sea, era bien parecido el Saúl. El Absalón no se diga. ¿Cuántos hubieran querido un Absalón? Tenía el pelo mejor que las mujeres. Y a veces solo se fijan en la fachada. Pero pon atención en cómo le habla a su madre, en cómo le contesta a su padre. Cuando ocasionalmente te lleve a algún lugar a comer, fíjate cómo trata a la mesera. Si maneja, fíjate cómo maneja. Si el monstruo que trae adentro de repente le sale, hijo de Dios. O si le avienta una bendición con el claxon, ¿no? Ya dice, tata. Ya saben la bendición que se avienta con el claxon. Observa esas cosas. Vas a vivir con esa persona. Bueno, se espera que el resto de tus días. Porque a veces cuando las cosas no son de Dios, no son por el resto de sus días. Es hasta que se aguanten, ¿sí? Hasta que la otra, si es muy coquetón él o ella, hasta que la otra lo separe. ¿Que se puede cambiar? Sí, hermanos. Porque en Cristo siempre hay esperanza. Si alguien es así, Dios puede corregir eso, pero se tiene que ver. Por supuesto que se tiene que ver.
Mientras no se vea, yo diría, no te la juegues. Por eso pide un consejo, ¿sí? Otros pueden ver mejor la situación propia, porque casi todos siempre tenemos un punto ciego que no podemos ver. Quizás cuando alguien nos va a dar un consejo no tenga todos los hechos, o cuando vamos a tomar una decisión también uno mismo no tenga todos los hechos, ni el consejero. Pero ellos van a hacernos ver cosas que nosotros no vemos. Porque miren, muchas veces tenemos impresiones erróneas, muchas veces somos motivados por las emociones a querer decidir, ¿sí? Pero cuando alguien empieza a verlos, y sobre todo si hemos tenido trato con esa persona y nos conoce, créanme que va a ser más objetiva que nosotros si queremos tomar una decisión sin pedir un consejo. Para eso están, en la multitud de los consejeros, en la multitud de la gente a la que nos dirijamos en una relación de confianza, de amistad, ¿sí? Podemos tener la seguridad que no vamos a errar. Yo a veces, y vale la pena que lo diga, yo a veces hablo mucho de mi hijo Lalo en una cierta situación, porque él fue obediente. Y Sharon también. ¿Les costó trabajo? Sí, les costó trabajo. Cuando ellos iban a casar y se querían casar ya, iba a la mitad de la carrera Lalo. Y además me echó un montón junto con Sharon. No, pues no, todavía no fue esa cuando me echó un montón. Pero me dijo, a mitad de la carrera, papá, ya me quiero casar. 20 años tenía. Digo, pues vas a la mitad de la carrera. Dice, es que de todo lo que me van a enseñar en los otros 4 semestres que me faltan para terminar la carrera, dice, es como repetirme todo lo que ya me enseñaron en los 2, o sea, como que ya me lo sé. Digo, sí, pero no tienes el título. Así que espérate, hijo. Pero papá, es que ya me quiero. Digo, mira, si confías en mí, yo no estoy de acuerdo en que te cases, ya eres mayor de edad, si quieres haz lo que quieras. Pero confía en mí. No alcanzas a ver muchas cosas, no te cases. Espera a que termines tu carrera y cuando termines, hablamos. Yo vi cómo se arrugó un poquito porque pues, estaba enamorado y se quería casar. La presión divina. Así le dicen a Sharon, ¿no? La presión divina. Pero me hizo caso. Dice, está bien, papá, no me gusta, pero te voy a obedecer. Yo creo que el día que terminó la carrera, un día me invitó, raro porque nunca me invitaba, me invitó a un restaurante a tomar un café. Ay, qué raro mi hijo, ¿no? Ya llegué al restaurante y va llegando mi hijo, pero va llegando con compañía, llegó con Sharon. Fue donde ejercieron presión. Y entonces, no lo hizo literal, pero casi pudo haberme presentado el título, ya acabé, papá, ahora sí me puedo casar. Porque yo le había puesto eso como condición. Ya cuando me lo presentó, Sharon también hizo su labor. Dije, no, hijo, creo que no es el tiempo todavía que te cases. Me acuerdo que Sharon me dio, así como es. Entonces, ¿cuándo es el tiempo para que nos casemos? Digo, no sé, Sharon, pero te lo aseguro que no es. Y nuevamente te vuelvo a repetir lo que te dije. Ya eres mayor de edad, y son mayores. Si quieren casarse, cásense, pero no tienen mi consentimiento, no estoy de acuerdo. Y en eso como que si el Espíritu Santo me iluminara y de repente vino así la idea a mi corazón, ¿y si estoy siendo un papá celoso y que no quiere dejar a su hijo casar? Dije, te voy a pedir algo, Lalo, Sharon. No me hagas caso a mí, pregúntale a los pastores. Ve a la multitud de consejeros. Pregúntale a ellos porque mi corazón me puede estar engañando.
En ese entonces estaba Memo, Paco y David. Y fue con los tres y los tres le dijeron, no, no Lalo, no es el tiempo, todavía no, 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 no. Creo que eso le convenció. Imagínate, si todos los pastores te están diciendo que no, ¿no sería lo más cuerdo que digas no? ¿Qué están viendo ellos que no? Obedeció. Pero además creo que ellos se la pusieron un poquito más difícil. Y no se vean. No estén juntos. Y lo hicieron. Pasados unos meses, todavía estaba en nuestras oficinas aquí, me espera al final de una reunión mi hijo y me dice, ¿puedo hablar contigo? Dije, caray, esto es algo importante porque todos los días me ve en la casa, pero aquí quiere la plática con el papá y con el pastor. Y me acuerdo, mi hijo estaba así como desanimado, ¿no? Con la cabeza agachada, me dice, la verdad he tratado de seguir y obedecer lo que me pidieron, pero me está costando mucho trabajo. Yo la amo y tengo deseos de casarme, ¿verdad? No la he estado viendo, ¿no? Y casi acabó de hablarme con la voz apagada, pensando que el papá otra vez iba a decir, ¡no! Cuando terminó de hablar otra vez, sentí de parte así de Dios, es el tiempo. Volteé y le dije a mi hijo, cásate, hijo. ¿Qué? Cásate, hijo. Creo que ahora es el tiempo ya de casarte. Cásate. Ya estaba estudiando la maestría, no tenía trabajo, tenía su beca nada más. Le dije, cásate. Creo que te puede ser suficiente con lo que te dan de tu beca. Cásate. Y ella iba a salir bien gustoso. Le digo, pero espérate. No me creas a mí, a lo mejor mi sentimiento de culpa me está dejando casarte ahora. Ve y pregunta a los pastores. Vino con Memo, vino con Paco, vino con David, los tres le dijeron sí, sí, sí. Para eso a mí me confirma cuando las cosas son de Dios y cuando la gente se deja guiar, cuando atiende a un consejo. Yo no digo que han estado exentos de problemas, como todo matrimonio, pero obedecieron. Porque ¿para qué se pide un consejo? ¿Para qué vas a pedir un consejo si vas a hacer lo que quieres? Mejor no pidas consejo y haz lo que quieras. Yo espero, o cuando voy a pedir un consejo, atender a lo que me está diciendo esa persona, aunque yo no lo entienda. Yo estoy poniendo mi confianza y aún mi decisión en las manos de otro que ve más claro que yo. Y voy a tener fe en obedecer en lo que esa persona Dios le está hablando, porque para algo la está usando. Y descanso en lo que esa persona me aconseja. Necesitamos amigos que nos ayuden, a nosotros, a alguien que nos conozca. Fíjate, cuando a la persona no le gusta lo que se le dice, te voy a decir qué hace. Puede irse de casa. Cuando no le gusta lo que le dicen en el trabajo, puede dejar el trabajo. Cuando no le gusta lo que le dicen en la iglesia, deja la iglesia. Lo más fácil es dejar esas relaciones que me están impidiendo, ¿sí?, vivir mi vida, yo. Y no lo entienden que es por amor, hermano. Uno alcanza a ver lo que viene adelante. Hay muchos casos que la gente siguió neciando y después vienen llorando. Memo dice, ya después vienen con su vida hecha a pedazos y quieren que se las arreglemos, cuando no escucharon el consejo antes, ¿no?
Te voy a hacer otra pregunta. Piensa bien, en tu vida, de todos los que estamos aquí, ¿de quién has recibido más ayuda? ¿De aquel que te dijo tus verdades o del que te solapó? Evalúa un poquito, piensa, reflexiona, ¿quién te ayudó más? ¿El que se volvió tu cómplice o aquel que te señaló tu verdad? Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo en mi vida tengo presente, y bien presente, a la gente que marcó una diferencia en mí para bien. Y es gente que me hirió en mi orgullo, que me dijo mis verdades, que no me dejó en mi error. Uno de ellos fue uno de mis hermanos, que cuando allá andaba perdido, después de toda una noche de droga y alcohol, me agarró así de la greña, me plantó en un espejo y dice: vete, idiota, ¿cómo te ves? Vete, ve tu cara, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y yo todavía le dije: cállate, no grites, se va a dar cuenta mi papá. Todo mundo sabe lo que haces, tu vida, lo que es. ¿Qué esperas para adelante? ¿Qué vas a hacer de ti? Me despertó, me hizo reaccionar. Si alguien cree que en la iglesia se dicen cosas fuertes, les invito a que vayan a un grupo de alcohólicos anónimos o de neuróticos. ¿Cómo se dicen ahí las cosas? Ay, no se andan cuidando, a ver, ahí no se vaya a molestar. Sí, hay que tratarlo con pincitas, tenerlo entre algodones. Sin conocerme, la primera vez que yo me atreví a hablar en un grupo, así toda apachurrada, así, ay, les agradezco esta oportunidad de estar aquí. Pues yo les digo mis problemas, mi mujer me dejó hace 2 meses, se llevó a mi hija, estoy aquí a ver si me pueden ayudar, a ver si recupero a mi familia. Ay, gracias. Ya bajé y me aplaudieron ahí. Mi primera vez que hablaba en un grupo. Y luego el que estaba dirigiendo la junta dice: te felicito por el valor que tuviste de hablar. Dice: pásale, Gustavo. Pasa Gustavo. Y se para Gustavo en la tribuna de ahí. Me dice: deja de estar de chillón. Dice: quizás nunca recuperes a tu vieja, dice. A lo mejor tu vieja ya se revolcó con otro. Y tu hija nunca la vas a recuperar. Dice: pero estás aquí y tienes vida. Y ve para adelante, ¿sí? Ya no estés de chillón. No me conocían. Y de ahí, años que me trataron un poquito así. Después traté de entender. Yo mismo me ayudé para saber. Dije: creo que se pasaron conmigo, ¿no? Pero entonces yo mismo me puse un ejemplo. Haz de cuenta, yo me dije que de repente, como son muchos jóvenes, que yo era joven en ese entonces, sí fui joven, hermanos, desafiamos las cosas, ¿sí? Estamos desafiando la vida, desafiamos a Dios, a los padres. Es como estar caminando, yo les decía, o me puse ese ejemplo, en la orillita del trampolín de 10 metros, de la plataforma de 10 metros, en una alberca de 5 metros de profundidad, sin saber nadar yo. Y me arriesgué tanto, desafié tanto que me caí. Y caí en la alberca. Y como no sabía nadar, me estaba ahogando. Y cuando me estaba ahogando, empecé en mi desesperación a gritar: ¡auxilio, auxilio! Y había un salvavidas, bien ponchado, grandote.
que me dejó un rato que me ahogara. Después ya se aventó y me sacó de la alberca y me aventó así. Y cuando me sacó me rompió el brazo. Me zafó el brazo. ¿Se imaginan qué tonto yo sería de decirle a ese salvavidas: oye, qué bruto eres, me rompiste el brazo? Me diría: te salvé la vida, imbécil. Te estoy salvando la vida, ¿qué te fijas tantito por el brazo? ¿Qué hubiera querido yo? Que una mujer de 90, 60, 90 se hubiera aventado con bikini, me hubiera sacado y aún en medio de la alberca me diera respiración de boca a boca, me pusiera en la orillita de la alberca y me empezara a sacar el agua y me diera respiración de boca a boca y me dijera: ¿cómo estás? Ya pasó. A veces algunos están así esperando: ay, es que son bien ásperos, es que me dicen las cosas con tanta fuerza, hasta me levantan la voz. ¿Sí? Legalistas. ¿Qué es mejor para tu alma? ¿La herida del amigo o el beso inoportuno del enemigo? ¿Qué prefieres? ¿Sí? Un verdadero amigo quizás tenga que decirnos cosas desagradables que en el fondo sabemos que es por nuestro bien. El consejo de un amigo, por muy doloroso que sea, es mejor que el beso de un enemigo. Si dices amar a un amigo, ¿no sería genuino tu amor por él si pasas por alto una ofensa de él? O si por no ofenderlo, por encubrirlo, omites decirle la verdad. Las heridas que les causas a un amigo, aunque duelan, curan. Te van a curar. Necesitamos escucharlas. Muchos no van a soportar la corrección. No la van a soportar. Menospreciar el alma propia, es ponerla en peligro de muerte. El que escucha la corrección, les aseguro que se va a apartar de ese camino que los lleva o los está llevando a la destrucción. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Los que corrigen con amor suelen molestar al principio, pero después, cuando el recuerdo amargo ha producido su buen efecto, pasado el primer momento del mal gusto al paladar, se hacen respetar y querer. Voy a terminar con 3 ejemplos rápidos, porque la Escritura nos hace ver el valor que tiene alguien de poderle decir la verdad a otro, o nos hace ver que tampoco en medio de nosotros no debemos temer las diferencias. Primer ejemplo, está en el libro de Hechos, en el capítulo 13, que ya citaba Memo. En el versículo 5 nos habla del primer viaje que van a hacer el apóstol Pablo con Bernabé. Y en el versículo 5 nos habla de un joven que se les une, llamado Juan Marcos. Quizás muy entusiasta, vio que iban a salir en un viaje apostólico y se une Juan Marcos. Se va con ellos, pero en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice: después, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se regresó. No dice las causas. Se han especulado muchos teólogos en qué es lo que pasó con Juan Marcos.
¿sí? Si entró en temor no había medido el costo del discipulado, de lo que iba a hacer, y le dio miedo, se regresó, ¿sí? Le entró el síndrome, decían, del Jamaicón Villegas, extrañó, tuvo nostalgia y extrañó su país, su mamá, sus atenciones, y se regresó. ¿Sí? Mucho se ha especulado, pero la Biblia no dice por qué. Pero simplemente los dejó. Al compromiso que había adquirido de ir con ellos, se zafó. Después, en el capítulo 15, en el verso 36, están programando su segundo viaje, Pablo y Bernabé, amigos. Si alguien ayudó a Pablo, fue Bernabé. Cuando nadie creía en él, Bernabé, que significa hijo de consolación, fue el que lo llevó y lo presentó en Jerusalén y les dijo: es genuina la conversión de este hombre. Y ahí estuvo Bernabé, estuvo con él sirviendo en algunas iglesias algún tiempo, algunos años, y Bernabé estaba pegadísimo a Pablo, hicieron una amistad muy buena. Pero Juan Marcos, una vez que se retiró, llega el momento en que van a iniciar su segundo viaje. Dice en el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y fíjense, la Biblia no omite, como ustedes pueden ver en este mismo capítulo 5, cuando se hace el primer concilio, dice: tuvieron un desacuerdo no ligerito, ¿sí? Un desacuerdo fuerte. Y aquí no omite tampoco la Biblia que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Yo lo interpreto como una discusión entre ellos dos por causa de Juan Marcos. Casi me puedo imaginar a Pablo con un carácter firme, decir: no, yo chillones no llevo, rajones no vuelvo a llevar, ¿sí? Y Bernabé, que era más tierno: démosle otra oportunidad a Juan Marcos, mira, a lo mejor ya corrigió, ya se arrepintió, nos va a ser útil. No, ya te dije que yo no lo llevo, ¿sí? Yo quiero gente que esté decidida a servir al Señor, ¿no? Que esté dispuesta a arriesgar la vida, ¿sí? No sacatones, ¿no? Y terminan separándose. Una pregunta, hermanos: ¿quién tuvo razón? Si oyeron a Memo, dice que razón Pablo, corazón Bernabé. ¿Quién tuvo razón? Es la opinión de Memo. Yo creo que los dos, ¿sí? Miren, desde el temperamento de cada quien, uno va a ver las cosas a través del lente de su propio temperamento. Pablo era un hombre firme, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otro ejemplo del mismo Pablo, ¿sí? En donde él tenía unas convicciones que no las cambiaba por nada, ¿sí? Pero a veces necesitamos muchos Bernabés en medio de nosotros, ¿sí? Porque si todos fuéramos del temperamento de Pablo, quizás no diéramos oportunidad a las personas, una segunda, tercera o más oportunidades. Los cortaríamos de manera inmediata. No, ya no quiero nada. ¿Y por qué digo que ambos tenían razón? Porque miren, se separaron, y el diablo a veces eso es lo que quiere, separarnos. Pero esa separación fue para que creciera más la obra. Ahora no solo había un solo par de viajeros, había dos. Estaba Bernabé y Juan Marcos, y estaba Pablo y Silas.
Y al diablo le salió el tiro por la culata. Y no, entiéndanme jóvenes, no estoy dando aval para que ustedes hagan cosas pecaminosas. Pero cuando alguien, aunque inició mal su vida y se arrepiente y vuelve al Señor, su vida puede ser una bendición para ustedes, para los que estén a su lado, ¿sí? Y para la iglesia. Pero más vale no probar por ahí. Yo en mis estadísticas que saqué cuando estaba en los grupos de casos como el mío, ¿saben de cuántos salían de 100? 1. Yo salí. 99 no la libraban. Y no solo grupos, es incluyendo iglesias, incluyendo psiquiatras, psicólogos, todo tipo de ayudas. Drogadictos como yo, solo uno sale de esa condición. Así que no le jueguen. Pero tampoco te sientas condenado si cometiste ya un error y torciste tu vida. Vuélvete al Señor, ¿sí? Dice el texto que ahí tenemos, ¿no? Si se humillare esa persona, ya no el pueblo, ¿sí? Y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, ¿sí? Y oraren y buscan mi rostro. Entonces dice Dios, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Va a sanar, ¿sí? Mucha gente que no me conoció antes no me cree que yo haya sido drogadicto, no me cree lo que a veces cuento. Y no necesito que me crean, qué bueno que no me crean. Pero yo sé hasta dónde caí y yo sé de dónde me levantó el Señor. Segundo ejemplo, Gálatas 2, verso 11 al 14, ustedes conocen la historia. Pedro, el gran apóstol Pedro, tiene un encuentro con los Gálatas, que era gente que no pertenecía al pueblo de Dios, gentiles. Y él cuando llega ahí, pues come con ellos bien. Pero de repente llega un grupo de judíos llamados judaizantes que le querían agregar a la salvación por gracia también las obras, la circuncisión y guardar la ley y una serie de cosas, porque no bastaba el sacrificio de Cristo. Entonces cuando llegan los judaizantes, lo que hace Pedro es retirarse de los gentiles con los que comía, por temor a los judaizantes que van a decir de él, lo van a señalar. Y entonces cuando Pablo ve esa acción del apóstol Pedro, ¿sí? Dice esto, verso 11, pero cuando Pedro, dice Pablo, vino a Antioquía, le resistí cara a cara cuando lo enfrenta, el otro lo hacía ya, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Creen que se necesita valor para confrontar a alguien? Era el apóstol Pedro. Pablo iba ganando terreno en autoridad. De hecho, para ese entonces ya no se nombraba en sus misiones de Bernabé y Pablo a Bernabé en primer lugar. Y el orden que se menciona en la Biblia siempre pone en primer lugar al que tiene mayor autoridad.
Ustedes ven en el capítulo 13 dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo, y empieza a nombrarse Bernabé y Saulo, pero ya después cambia el orden, dice Pablo y Bernabé, porque Pablo toma autoridad, y esa misma autoridad, ¿sí?, él cuando ve un acto de hipocresía de un apóstol, no puede quedarse callado. Hermanos, como tú y yo no podemos quedarnos callados. Claro, hay formas. Pablo era duro, y cuando vio, dice que vio la hipocresía, le está llamando hipócrita al apóstol Pedro, porque lo era. Tener una doble cara era hipocresía. Y dice: lo resistí cara a cara. No lo dijo a escondidas de él. Cuidado con los que empiecen a hablar detrás de ti y no son capaces de decirte las cosas a la cara. Yo le digo a veces a la gente que viene a decirme cosas de otra persona, digo: mira, mis oídos no son basureros. O le puedo decir: mira, eso que me estás diciendo, si quieres vamos con la persona y se lo decimos en su cara. ¿Vamos? No permitas que hablen de otros. Y sobre todo cuando hablan mal. Cuando hablen bien, y hablen todo lo que quieran. Porque si no tienen el valor de decírselo en la cara, no son dignos de ser escuchados. Ten el valor de decírselo a la gente, y Pablo era de esos. Es el apóstol, sí, pero se lo digo, porque no está bien lo que estás haciendo. Aún estás arrastrando al Bernabé, que se supone que ya estaba firme en sus convicciones. Y se lo dice a Pedro, y Pedro, en una actitud de humildad, aunque no lo describe aquí, pero nunca se menciona que Pedro no aceptó la reprensión. Y me asombra porque mira, tú dime si conoces algún caso, cuando tú hayas reprendido a alguien en una acción mala, ¿cuántos lo aceptan? ¿Cuántos se quedan callados? Porque aquí no dice que el apóstol Pedro respondiera algo, Yo pienso que lo aceptó bien él. Todos tenemos mucho orgullo. Casi siempre brincamos y respondemos y queremos justificarnos. No nos quedamos callados y ni aceptamos lo que nos están diciendo, cuando debería de ser así. Nos los está diciendo él por molestarnos. ¿Ustedes creen que Pablo quería molestar a Pedro y quería ponerse por encima de él? Simplemente no estaba caminando como debería caminar un apóstol, con la autoridad que tenía Pedro, y tenía que ser señalado, y él tiene el valor de decírselo. Pero pocos son los que van a recibir una reprensión, y aún que den las gracias. Pero sí hay un último ejemplo, porque también lo hay. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ustedes conocen la historia. El rey David falló, pecó, asesinó. Y no me acuerdo si es, chéquenlo ahí, un versículo, creo que es Números 32, 23. O a lo mejor al revés, 23, 32. Que me gusta esa parte que dice, sabe bien que tu pecado te alcanzará. Hermanos, cuando pecamos y aparentemente no pasa nada, no creas que no pasó nada. Pasó mucho, muchísimo, porque de Dios nadie se puede burlar. Y tarde que temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. David había pecado. David había cometido adulterio, había cometido asesinato, y parecía que estaba tranquilo, pero podemos darnos cuenta por los demás escritos que hay en la Biblia que David no estaba tan tranquilo.
No había pasado las cosas, aunque fue su peor estado en el que llegó a estar David, con una frialdad tal como mandó a matar a Urías. ¿Sí? Pero de acuerdo al capítulo 32 y el 51 de los Salmos, nos damos cuenta cómo le afectó esto a David. En el 32 dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. La mano del Señor se agravó sobre mí todo el día. ¿Sí? Y sentía eso. Ya después vemos en el 51 el arrepentimiento de él. Pero en este caso, la Biblia nada más va describiendo lo que había pasado. Dice: pasó el tiempo, dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, y le presenta la parábola que ustedes ya saben, no lo quiero alargar mucho. Las corderitas, y uno que tenía una sola y el otro que tenía mucho, y la mata. Y cuando David, que era un hombre celoso de Dios y que trataba de vivir bajo la justicia de Dios y la justicia entre los hombres, se indigna con esa historia que le presenta el profeta Natán, y que para ese entonces, déjenme agregar, había, sobre todo el profeta, el rey y el sacerdote tenían como un tipo de autoridad, cada quien en un área, pero como que era una autoridad similar. Y David, en su relación con sacerdotes, con profetas, no solo era una relación, digamos en este caso de ministerios, sino desarrollaba amistad. Se hacía amigo de la gente. Y Natán era amigo de David, y David era amigo de Natán. Y fíjate, el Señor le dice al profeta Natán: vas a ir con David y le vas a sacar a luz su pecado. ¿Tú crees que Natán necesitaba valor? Aún en la posición de profeta, el rey tenía autoridad de matarlo. Estamos estudiando el libro de Esther, y ya ustedes, los que han seguido esto, Esther no podía entrar con el rey, podían matar. Y Natán, al arriesgarse, al decirle su verdad a David, corría riesgo de que le quitara a David la vida. Pero aquí sí, es válido el texto del libro de Hechos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te pide algo, hazlo. Y Natán tiene que señalarle a David, cuando David se indigna con esta historia que le cuenta, dice: merece el tal pagar con 4 tantos lo que hizo. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú, David. ¿Por qué? Le dice: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? Y esto podría ser algo para todos nosotros. Si nos desviamos del camino, ¿por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no te pesó pecar contra Dios? ¿Por qué lo hiciste a un lado y te valió? ¿Por qué? ¿Dios no nos hubiera dado más todavía? ¿Qué justificación podemos tener para algo? Para pecar, para adulterar, para lo que sea, para el pecado que sea. Y alguien tiene que tomar a veces la decisión. ¿Saben cuánto tiempo esperó Natán y cuánto tiempo esperó Dios a que David confesara? Ya había nacido su hijo. Mínimo 9 meses, porque ya había nacido su hijo. Pero vemos un hombre que casi no me ha tocado ver. Cuando a alguien le llaman la atención y le señalan un pecado, que haga lo que David hizo. ¿Qué contestó David? Pequé, dicen en el verso 13, pequé contra Jehová.
no se defendió, no argumentó, aceptó lo que era una realidad. Pequé. ¿Y por qué dice contra Jehová? ¿No fue con Betsabé y con Urías? Mira, hermano, porque todo pecado que tú y yo cometamos, al primero que ofendemos es a Dios. Al primero contra el que pecamos es contra Dios. A Él le estamos fallando. Si tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios a lo que sea y no atendemos ese llamado, al que le estamos fallando es a Dios. Si como esposos tenemos un llamado a ser fieles en nuestra relación matrimonial, a cuidar y a dar nuestra vida por nuestras esposas y no lo hacemos, le estamos fallando a Dios. No somos fieles a ese llamado. Fue triste allá en Acueducto. Esperamos casi 2 años a que alguien confesara su pecado. Todavía cuando lo confrontamos aquí, yo todavía le dije: ¿no tienes algo más que decir? Yo esperaba que él lo dijera. No. Entonces le tuve que sacar su pecado. Se defendió, no lo aceptó. Y es lo que les decía hace rato que hizo. Terminó yéndose de la iglesia. Tenemos un corazón a veces tan endurecido. Deberíamos dar gracias a Dios que haya alguien que nos ama, un amigo que nos puede decir directo a la cara, y deberíamos de agradecerle que no nos está dejando en nuestro error, que espera que reflexionemos, que nos volvamos al Señor. Miren, y cuando alguien se arrepiente sucede lo que le sucedió a David. Dijo David: pequé contra Jehová. Inmediatamente le dice el profeta por parte de Dios: tu pecado ha sido remitido, no morirás. Porque su pecado merecía la muerte. Le perdona, no le quita las consecuencias, pero inmediatamente lo perdona. Y David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Todo se sabe en Hebreos 12:11, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:11? Es verdad que al presente ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No nos gusta ser señalados, reprendidos, exhibidos, pero te aseguro, al menos en mi vida, que eso fue lo que me ayudó. El que no me dejaran en mi error, y que hubo gente que me amó, ¿sí?, y estuvo dispuesta a decirme mis verdades, y hoy les vivo agradecidos a muchas gentes de todos lados en la iglesia, en muchos lugares. Memo es un hombre que me dice las cosas directo, y yo he aprendido de él, y también le digo las cosas. Trato de cuidar mucho cómo se las digo, porque hay formas de decir las cosas. No solo porque puedas decir la verdad tienes derecho a decir la verdad. Tienes que respetar la autoridad de cada quien. ¿Sí? No puedes ponerte el tú por tú. Un hijo no se puede poner al tú por tú con su padre, aunque tenga la razón. No puede. Es su padre, es su madre, tiene que respetar. ¿Sí? Una oveja no puede hablarle de tú a tú al pastor. Es su autoridad, tiene que respetar. Tú no le puedes hablar como quieras. Háblale como quieras a un policía de tú a tú, y te aseguro que nunca te va a perdonar una multa. Tienes que ver, es una autoridad, la tengo que respetar. También le podemos decir algo a la autoridad, sí, pero cuida mucho tu forma, tus palabras, tu actitud, tu tono, porque eso va a contar mucho. ¿Quieres amigos? ¿Verdaderos amigos? Fieles son las heridas del que ama. También el amigo tiene que señalarnos nuestras verdades. No solo está para escucharnos, está también para reprendernos, para indicarnos, para volvernos al sendero
y para seguir caminando con nosotros en esa relación de amistad, de fidelidad. ¿Sí? Oremos. Señor, es en la medida en que nuestro ego está inflado, en la que no vamos a permitir que nada ni nadie nos toque. No vamos a querer no tener la razón, porque eso duele a nuestra soberbia, a nuestro orgullo. No vamos a querer ser señalados en un error, en una falta, porque a veces el orgullo brinca y empieza a señalar las faltas de otros. Pero nos conviene, Dios, y nos conviene que nos sean señaladas así. Tú, en tu providencia, pones gente a nuestro alrededor, amigos. Y dice tu palabra que un amigo todavía es mucho más cercano que un hermano. Esos amigos que están ahí para verdaderamente ayudarnos a volver al buen sendero. Esos amigos que no queremos estar coludidos con ellos en lo malo. Sí, queremos estar gozándonos con ellos. Señor, y aún en los que estamos casados, como lo decía al principio, el rey le decía a su amada: paloma mía, amiga mía. Aún en el matrimonio, nuestra mayor relación de amistad debe ser con nuestra esposa, las esposas con los esposos. No podemos tener un amigo fuera de ahí, una amiga. Tiene que ser ella, tiene que ser él. Y podemos tener amigos del mismo sexo. Necesitamos tener amigos, Señor. Nadie puede estar solo. Memo lo ha expresado en estos últimos días. Cuán reconfortado se ha sentido él, sus hijos, en función de su pérdida. Porque muchos aquí le hemos podido extender nuestros brazos, abrazarlos, consolarlos. Todos necesitamos tener una relación de amistad firme, duradera, que trascienda las generaciones, Señor, y podamos seguir siendo amigos de los hijos de nuestros amigos. Y tomar como amigos, quizás ya los que somos más grandes no podemos tomar a los amigos de nuestros padres como nuestros amigos, porque quizás ya no están en este mundo, pero podemos desarrollar esos lazos de amistad. Hazlo sólido, Señor, que sea a través del vínculo del amor. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.